amigos, amigas de Cinema Dreamers SL. Espero que tengan una linda jornada y hoy vamos a tener a un amigo de la casa para hablar de una de esas películas que por cierto obsesiona, que, que da mucho para hablar, que realmente nos gusta a ambos esta película. The Wild Bunch de 1969 dirigida por Sam Peckinpah, uno de esos directores que, como muchos, lastimosamente, con el correr del tiempo se convirtieron en importantísimos, en valiosos. En su momento creo que tuvo algunos detractores, o no solo eso, sino también como una especie de apuntada de dedo, de, hasta incluso de denunciándolo de muchas cosas. Pero hoy, obviamente, todo eso ha pasado, ha cambiado y gracias a Dios el gran legado de Sam Peckinpah continúa. Y para eso tenemos al querido amigo Leo de la página del cine según Leo JL para hablar un poco de esta gran joya y que nos va a llevar a caballo por toda esta gran poesía del western. Yo particularmente no soy 100% western, no porque no me guste, sino porque me faltan muchas películas aún, eso lo confieso. Pero dentro del estilo que me interesa del western vi varias, pero Leo va a ser nuestro guía hoy con el género. Así que Leo, un gusto nuevamente tenerte acá en Cinema Dreamers SL. Muchas gracias por venir. ¿Cómo andás, Edu? ¿Cómo andan todos los oyentes del gran podcast El Cinema Dreamers? La verdad que muy contento nuevamente que me hayas invitado, que hayas pensado para mí, para que pudiera analizar y charlar con vos sobre este clásico enorme, no solamente del western, sino también del cine universal. Así que, chocho, y también felicitarte por el documental que pudieron ya estrenar o hacer las primeras pruebas, porque ya está listo para ser visto. Y adelante, amigo, a cabalgar. Mm. Muchísimas gracias, Leo, por los buenos deseos, como siempre. Realmente The Wild Bunch es una película que nos gusta, como estaba diciendo al comienzo, a los dos. Es también un director que ha hecho mucho, que ha traspasado incluso continentes, porque vamos a hablar un poco también de eso, de lo que hizo después este cine de Sam Peckinpah, y no solo La Pandilla Salvaje, sino sus otras películas, y que bueno, ha sido una influencia y sello a lo largo del tiempo. Vamos a ver un poco el elenco de esta película. Acá tengo el Blu-ray, que esa es otra anécdota rápida que te cuento. Lo conseguí, como se dice, de puro pedo en un remate de videoclub. En tus famosas casas. Sí, sí. Y fue toda una sorpresa. Yo realmente nunca había visto en ningún videoclub, ni siquiera en DVD, La Pandilla Salvaje. Y de eso también vamos a hablar, de cómo esta clase de películas a veces como que yo creo por lo que proyectan también no son como tan promovidas este tipo de películas. Bueno, ahora vamos. Me seguís la corriente, por supuesto, Leo. William Holden. Dale. William Holden. Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, el gran actor, para mí el actor sello de Sam Peckinpah que es Warren Oates, Jaime Sánchez y Ben Johnson, son los actores, y también Emilio Fernández, que es alguien que no está apareciendo acá en la portada, pero Emilio Fernández también el actor mexicano, que es probablemente uno de los villanos más aterradores de la historia del cine, como Mapache. Arrancamos, Leo. Mapache. Sí, y arrancamos entonces, Leo, ¿qué podés comentarnos de la pandilla salvaje en cuanto a un poco la sinopsis y también qué te hace sentir esta película cuando la vas reviendo como te pasó en esta jornada? Bueno, la verdad que es uno de los western, es uno de mis western preferidos. O sea, si tengo que nombrarte western que me encantan y que habré visto más de 5 veces, igual esta peli la habré visto más de 10 veces. Dato la pude ver en Fílmico.
en el Epa, 2009, no, 2010 la vi, en el Malva. Te imaginarás que fue una fiesta. Estamos hablando, porque detrás de cámara decíamos, eh, vos me contabas sobre el Blu-ray que tenías y que tenías la versión por suerte del Director Cut, que dura 2 horas 24 minutos. Eh, pero podríamos decir que uno vio la versión del director, pero también vio la versión que se estrenó en cines. Eso es lo que tiene de mágico el Malva. También en un ciclo que dio un par de westerns, y entre esos westerns también, que me gustan muchos, está Río Bravo, está, bueno, creo que nombré Más Corazón que Odio, y, y después Érase una vez en el oeste. Pero también me gusta mucho El bueno, el malo y el feo. Que bueno, ahí entraría en Spaghetti Western, pero bueno, yo los considero, los considero todo, una parte de todo, porque creo que La Pandilla Salvaje también tiene mucho del Spaghetti Western, y justamente también es del mismo año que Érase una vez en el oeste, justamente de Leone. Lo que puedo contar del argumento, de lo que es también algo muy capaz particular de la época, y es que los protagonistas son unos forajidos, unos ex soldados que se convierten en ladrones, que dentro de todo tienen códigos y después a lo último se redimen. Y principalmente hay compañerismo, que creo que eso con el paso del tiempo se fue perdiendo. Y creo que la película tiene mucho de esa época, mucho de lo que se va a venir en Hollywood, esa cuestión de la violencia, porque si nos quedamos capaz en los westerns más anteriores, eh, de, de John Ford, de Howard Hawks o de Bat Botechid, acá hay violencia, acá hay sangre, acá se muestra la sangre, hay una violencia, yo creo que es real, o sea, sádica, pero real, y creo que también marca la época que estaba viviendo Estados Unidos y también un poco los demás países también, ¿no? O sea, ellos estaban con su guerra en Vietnam, y podríamos decir también que parte de América Latina también empezaba a vivir toda esta cuestión de las luchas, de las dictaduras, de las revoluciones. Así que creo que es una película también que habla mucho de su época. es cierto, nosotros estamos ante una época antigua de... No, no podría decir bien el año, no, lastimosamente no me puse muy derecho con ese tema en qué época específica se desarrolla la película, pero sí, ya hubo como una previa con Bonnie y Clyde y, Bien, le iba a decir que después, pero me gusta. sí, sí, pero acordate de algo, Leo, que Bonnie y Clyde, ese tipo de violencia la tiene recién casi al final. No es tampoco como una película que durante toda la historia ocurre eso. Creo que sí hay una parte también en donde balean, no me acuerdo si era a la esposa de uno de uno de los que acompaña ahí en el trayecto, creo que le disparan en el ojo o algo así, no me acuerdo. Pero no era como a lo largo de toda la historia de que estábamos dentro de esa espiral de violencia, sino que acá sí, acá Sam Peckinpah pone eso, pone la violencia gráfica, también los comportamientos que vemos en esta película son particulares y eso yo te quiero preguntar ahora si en los westerns previos a a este film de Sam Peckinpah se respiraba también esta clase de ambiente con diálogos así tan de humor negro, tan de no podría decir chabacanos, pero diálogos sucios. Sí, ¿qué puedes contarnos al respecto? ¿Era así ya antes o cómo era los westerns anteriores a La Pandilla Salvaje? Me gustó la pregunta, y el pie que me diste con la cuestión de cuándo está ambientado, pues ya sería.
Supuestamente, averiguando en nuestra amiga internet, dice que está ambientada ya entrados en el 1900. Pensemos, la película nos tira el dato que está Pancho Villa, está el dato también los primeros autos. Se habla acá pensemos que la película transcurre en Texas y después cruzamos México. También pensemos que en un momento se habla de los aviones que comentan, y ya empieza a ver los primeros aviones, las ametralladoras, que es algo bellísimo en la película, y también en algunos momentos como los personajes se visten ya con traje, ¿no? Ya empieza como a ver esa mezcla, ya no es tan western clásico, sino que ya empiezan con la corbata. Y con el lenguaje, yo creo que el lenguaje comparte mucho con el lenguaje sucio del spaghetti western. Ya. La película es sucia a nivel de tanto de vestimenta, tanto de los personajes. Es sádica la película también. Ahora voy a decir por qué me resulta tan sádica. Los personajes son todos, está bien, o sea, los protagonistas y los secundarios y los villanos son toda gente sucia que estaría, podríamos decir, una especie de infierno. O sea, un infierno donde directamente se saquean los pueblos, no importan los niños, no importan los civiles. Eh, Al comienzo de la película vemos a unos niños juguetear con unas hormigas rojas, o sea, centenar de hormigas rojas metiendo un par de escorpiones y viendo cómo se van matando unos a otros, y después los niños los prenden fuego a todos los bichitos. Y yo creo que ahí un poco me parece que habla un poco del final de la película. Esa cuestión de las hormigas, las muchas hormigas y los escorpiones, que podría ser. Acá ya claramente puedo hablar con spoiler, ¿no? Sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Claramente al final son ellos cuatro luchando contra todo el ejército de Mapache. El ejército de Y hormigas. el ejército de hormigas, claro. Y sádico porque por toda esa cuestión, cómo arranca la película y cómo estos niños se divierten. Y creo que hay algo, y bueno, y hablando del comienzo de la película, ellos van a robar al ferrocarril, específicamente al banco del ferrocarril, y en el medio aparece todo un tumulto de personas que tratan de abstenerse al alcohol, ¿no? Y cómo se arma el tiroteo entre los cazadores de recompensas que laburan para la ley con nuestro grupo de forajidos, comandados por William Holden, y en el medio quedan los civiles y no hay importancia por los civiles. Y a lo último pasa lo mismo y en varios momentos también pasa eso. O sea, las mujeres son tratadas como objetos meramente sexuales. Es una película bastante fuerte, pero que yo creo que habla de la época también. Habla un poco de la violencia que estaba pasando ya en los fines de los 60. O sea, ya el hipismo, la paz y el amor que se decía, ya se sabía que no había eso. Se sabía que solamente había guerras y lucha de poderes. Este, Así que, y volviéndolo al tema de los diálogos, yo creo que bebe mucho ya del spaghetti western. Creo que ya es como Peck Impact, ya es como un poco como decir, bueno, ya pasó el vaquero fordiano, el vaquero de John Ford. Ya pasó John Wayne. Recordemos que ya en Más Corazón que Odio, gran western del 62, si no me equivoco, sí, 62, eh, Wayne es también un vaquero que está ya como mambiado por toda la lucha. O sea, es un tipo que también odia a los indios. Entonces, y esa despedida creo que hace tan hermosa John Ford. Creo que también es como una despedida de ese vaquero que Estados Unidos, desde el cine mudo, empezó a brindar sus aventuras, ¿no? Porque los chicos cuando eran chiquitos jugaban a los vaqueros.
y creo que hay una despedida, ¿no? Por eso también en esta película los protagonistas son forajidos. En las películas de Leone también el protagonista de Clint Eastwood también es un cazarrecompensas. Entonces ya se empieza a perder un poco el heroísmo y justamente es algo muy loco. Cuando entramos en los 70 empieza ya el vaquero, ya obvio que esto es el western crepuscular, y ya el vaquero se transforma en el policía urbano, con Harry el Sucio del 71. Wow, wow. Y mira que esos primeros vaqueros, como estábamos hablando, tenían un sentido de justicia también. Eran como los que le ganaban a los malos, que tenían como sus dramas personales, tenían un yo interior bastante particular. Y acá llegamos a una época en donde el vaquero es un antihéroe ya, ya no es como el soldado glorioso que estábamos acostumbrados a ver, que se respira mucho justamente también en eso de que estabas diciendo de más corazón que odio, que John Wayne hace como una despedida de ese modelo heroico de lo que era antes, en los primeros años del western. Y que, bueno, Sam Peckinpah lleva esta película a otro nivel, porque estaba viendo la película nuevamente y yo creo que el tema de los diálogos, Leo, es algo muy importante en esta película, algo que en los westerns no es, por lo general, por eso te preguntaba las diferencias, pero yo creo que, por ejemplo, incluso los diálogos del Spaghetti Western no son como tan importantes como en esta película, que creo que acá Sam Peckinpah le da mucha importancia tanto a la acción, pero también a la parte de los diálogos. Nosotros por algo, bueno, la película es bastante larga, casi 2 horas y media, pero hay una gran en escena que involucra mucho a los diálogos y que vamos conociendo a los personajes y en algunos momentos te cagas de risa ya de tan que sean diálogos tan sucios, tan sinceros. Sí. Iba a decir una cosa, Fe de Ratas. Más Corazón que Odio es del 56 y yo cuando dije 62, claro, me la confundí con otro gran western que también lo meto en el top 5 mío, que es Un tiro en la noche de John Ford con John Wayne, donde ahí sí es la verdadera despedida del cowboy americano. Ah, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. ¿Y qué te parece ese tema, Leo, que estaba comentando como una especie de ítem? El tema de los diálogos, que decís que la pandilla salvaje pudo haber inaugurado también, o por lo menos ampliado un poco el espectro del tema de los diálogos, que muchas veces en el cine como que se toma a mal el Sí. tema de los diálogos, que es todo imagen, es cierto, por supuesto que el cine es imagen, pero los diálogos acá O son simplones. también, pero son increíbles estos diálogos de la pandilla salvaje. Hay varios que son, varias secuencias dialogadas que son muy buenas. Es que yo creo que es muy bueno lo que decís, lo de los diálogos, porque los diálogos van acompañados con las caracterizaciones y lo que hacen es armar un compañerismo entre todo este grupo de ladrones que hace que vos le vayas tomando empatía, porque es todo bastante turbio. Inclusive también los diálogos lo que hace es eh, describir también al personaje, y eso lo vemos también en los cazarrecompensas, lo vemos en el líder de los cazarrecompensas, que era el antiguo compañero de William Holden, que lo va persiguiendo, e inclusive también en el pueblo en el pueblo mexicano de uno de los integrantes del grupo de la pandilla salvaje, que es mexicano. Y eso me parece que es muy bueno que hayas notado eso del tema de los diálogos,
Porque en otros western es directamente, como decís vos, es imagen, y si no es tipo lo básico, vaquero malo contra vaquero bueno, ¿no? El sheriff contra el ladrón, la doncella en peligro. Y acá en cambio, bueno, por algo esta película tiene dos guionistas, pero después la historia hay otros tres guionistas más, que igual ahí está también Sam Peckinpah metido. Así que yo creo que los diálogos son importantes porque este, amplifican al personaje, le dan más volumen al personaje. Si no, como bien decías, que me comentabas lo del Spaghetti Western, claro, el Spaghetti Western puede ser divertido, pero a muchos les pasa que solamente se quedan con la imagen visual del personaje, y en cambio acá no. Acá tenemos todo, inclusive tenés razón, hay un momento que es muy bueno en el que discute el cazarrecompensas líder con el sheriff del pueblo. Cuando le empieza a recriminar, le dice, claro, ¿cómo se sienten ustedes moralmente? Es que no hacen su trabajo, sino que su trabajo se lo dan a mercenarios. ¿Cómo se sienten con eso? Y esa cuestión también, esos dardos hacia la empresa ferroviaria también, ¿no? De haber mentido y haber dejado al pueblo indefenso a la matanza que se venía, porque recordemos que en esa primera gran secuencia, el robo que efectúan era toda una fantochada. No había oro, sino que lo que habían eran como, podríamos decir, como rueditas que se podían usar capaz para partes del ferrocarril, del tren. Y, y bueno, eso me parece que le suma mucho a la película. Y algo que también para mí le suma mucho a la película, que la hace también actual para esos momentos y también para ahora, es el famoso que se iba después venir en la década del 70. Son los planos congelados, que acá los planos congelados los usan al principio para ponerlos en blanco y negro, y hay como un aire de despedida en todo sentido también, como, como también hay una especie de ralentis en las hermosas secuencias de tiros, y creo que es un western crepuscular porque directamente evoluciona a lo que era el western más clásico que estuvimos hablando antes. Muy bien, Leo, ese tema de un poco de los personajes, vamos a describirlos rápidamente. La pandilla está compuesta por Pike, que sería William Holden, un actor que conocí por La Profecía 2. Yo, la verdad que no lo conocía mucho bueno, que lo A conocí la en esa facha. faceta, lo conocí en esa faceta, o sea, yo no había visto, la vi de muy chico también La Profecía, pero ya me era familiar el nombre de William Holden, entonces me sorprendió porque en La Profecía 2 él es un diplomático, un político. Y bueno, verlo acá en esta faceta me sorprendió. Después, obviamente, con el tiempo aprendí que fue un actor importantísimo, probablemente uno de los mejores actores que hubo en las primeras décadas del cine. Luego tenemos a Ernest Borgnine también, que es otro glorioso actor de grandes, grandes clásicos. Por ejemplo, From Here to Eternity, esa película de Fred Zinman, en donde actúa de un villano. Después tenemos otras películas como Marty, una leyenda también de Hollywood. Y como estaba diciendo anteriormente, está uno de los actores probablemente, no quiero ser duro, Leo, pero voy a tener que ser un poco duro. Sí, Marty, ahí está, genial, la de Ernest Borgnine. Que también, una cosita más, Ernest Borgnine también estuvo en una peli llamada Veracruz, que es de Robert Aldrich, que podría ser como una de las primeras películas que respiraba este aire malsano del western, 1954 Veracruz, una peli excelente, que es mucho más corta que La Pandilla Salvaje, pero habla también de dos forajidos que en este caso juntan fuerzas, pero como que se unen y se desunen. Y bueno, tengo acá al que iba a decir, a Warren Oates, que es probablemente uno de los actores menos
perdón, no quiero ser malo, yo no soy Brad Pitt ni nada, pero estoy hablando de cine y tengo que dar muchos rasgos. Es probablemente uno de los actores menos atractivos que vi en una pantalla de cine, o por lo bueno, en filmes, pero la presencia de este actor es fantástica, una voz chillona, rompebola, como siempre, un tipo fastidioso, pero que, bueno, supo ser la cara, una de las caras del cine de Sam Peckinpah. Y ahí hablamos, Leo, también de Emilio Fernández, quien es el que interpreta a Mapache, y te estoy hablando de actores bastante grandes de edad, bastante mayores. Obviamente la película trata sobre gente en situación de retiro, pero estamos hablando de un elenco donde la juventud prácticamente no se No asomaba está. mucho. Sí. Salvo sí, en la pandilla, porque mismo en la película en un momento ellos se dicen de Wild, somos una pandilla, es el chico mexicano. Después todos los demás son gente que, eso también es lo romántico de la película, ¿no? Habla un poco ya, son un grupo de forajidos que quiere dar el último golpe y retirarse, pues ya se sienten cansados, agotados. Y creo que también un poco habla también del western, ¿no? De llegar, y vos mismo muy bien nombraste a los actores, eran todos actores del cine clásico, todos actores que Julian Holden ya había arrancado a fines de los 40, principios de los 50, estaba también en Sabrina, o sea, después en los 70 él tiene un par, aparece en Infierno en la Torre, pero ya eran actores que estaban en pleno retiro, este, y un poco creo que eso es lo que también la película marca, ¿no? El retiro. Hay una cuestión ya de cansancio, agotamiento, y hay algo romántico también, porque es hacer el último golpe y nos retiramos. Bueno, hagamos el último western a lo grande Ujú. y nos retiramos. Obvio que Sam Peckinpah en los 70 sigue haciendo grandes películas, pero está esa cuestión de hagamos el gran western. Y se siente así. Y lo que tiene de excelente la película es que pasa el tiempo. Yo la primera vez que la habré visto te contaba detrás de cámara, pues me gusta siempre decir detrás, viste, es como así la gente, el oyente es como que sabe que se hablan cositas lindas que después salen un poquito a la luz. Yo la primera vez fue en el 2006, fin del 2006, la vi por cable en el famoso canal Retro, en un mes dedicado al western, que fue una locura, ahí aprendí del western. Y, y bueno, eso, ¿no? Esa cuestión de que la película pasa el tiempo, estamos hablando del 2006, la película del 69 dura 2 horas 24 y la película no tiene momentos que vos decís, me aburro. La película va todo el tiempo al palo y como bien vos decías, también hay que sostenerse en los diálogos. Porque sí, las imágenes pueden ser hermosas, pueden ser atrayentes, pero también el diálogo debe acompañar cuando una película es muy larga. Y eso creo que es muy notable que una película de 2 horas 24 no te aburra, y más en estos tiempos. Que también en estos tiempos las películas son largas, todas las películas son largas. Pero, ojo, Leo, ¿sabes qué? A mí sí me pasó la primera vez que vi la película, tal vez porque no estaba preparado, que me pareció como que tenía una especie de mucha contemplación por los diálogos. Que, por ejemplo, la escena en donde ellos vuelven y se encuentran con la sorpresa de que son estas cositas que son para el ferrocarril, que son esas fichitas, no sé ni cómo se llama, que era toda Sí, una cagada, que era toda una cagada el robo. Esa secuencia es bastante larga también, creo que dura como, no sé si 10 minutos fácil, dura todo ese círculo en donde ellos se quieren ya los hermanos Gorch. Bueno, ellos se quieren llevar la plata, así que yo quiero toda mi parte, bla, bla. Bueno, pillan eso y después Ángel, que es el personaje, el mexicano, le dice, sí, ahora sí, si quieren llevarse toda mi parte, llévensela. llévesela. Y ahí ocurre, bueno.
o lo que estábamos hablando del tema de los diálogos filosos. Y a mí me pasó que la película tenía como, no digo que se congelaba ahí, pero la primera vez que la vi la sentí así, que era como muchas secuencias detenidas en donde después de haber tenido un torbellino, nos quedábamos ahí charlando con ellos, porque el espectador es, me parece que muy participante de la película, hay mucha cercanía a ellos. Me pasó eso, no digo que me aburrí, porque yo sabía que me esperaba algo increíble, pero me pasó eso un poco la primera vez que la vi. Esa escena es clave porque te los muestra como una pandilla que se quieren, que se aprecian, que hay una camaradería. Ese chiste es lo que después nos va a quedar a lo último de la película, el último recuerdo de ellos, en cierto sentido, felices. Y eso es muy bueno. Y lo que iba a comentarte es que después de esa escena, por suerte nos muestran un poco el pasado del protagonista y también la rivalidad que tiene con el cazarrecompensas, que en su momento era también su compañero de aventuras. Y tiene como, creo que tiene como dos o tres flashbacks las películas también. Eso está bueno, cómo te va marcando, cómo, no marcando, sino cómo te va construyendo el personaje y le da volumen. Porque también hay que pensar eso, que al comienzo de la película son todos unos malditos. Peckinpah creo que muestra un poco lo que está pasando. O sea, yo capaz cosa mía, pero no creo. Creo que también está marcando un poco cómo estaba la sociedad en ese momento y lo que le estábamos, o lo que le estaba dejando a las futuras generaciones, a los niños, porque todo en la película está muy marcado eso, cómo se comportan los adultos, que directamente ya los adultos no tienen código, están todos como en el mal camino, ¿no? En el lado pecaminoso de la vida. Y cómo los niños están en el medio de eso y están cultivando eso y repitiendo eso, porque hay una escena en la que al final cuando lo tienen a Ángel Mapache, que lo tiene en su auto, eh, que lo empieza a dar vueltas con el auto y lo arrastra a Ángel, lo va arrastrando por medio de una soga y los chicos lo van corriendo y como que lo van pateando, como que los chicos van disfrutando de, de ese sadismo que tiene Mapache y todo su entorno. Como una diversión. Claro, claro, exactamente. Los niños toman todo como una diversión. Al inicio con lo de las hormigas y los escorpiones, para ellos toma una diversión, salvo en el momento en el que, en la primera gran secuencia de acción, cuando están robando en el banco, que en el medio del tiroteo queda una niña y un niño abrazaditos, y lo loco es que son rubiecitos, como eh, para decirlo como cuando Spielberg en la lista de Schindler muestra a la chica con el vestidito rojo, que vos decís blanco y negro el rojo. ¿Y por qué es eso? Porque es como que está haciendo tanto Spielberg como Peckinpah, están marcándotelo demasiado subrayado, pero para que entiendas qué es lo que está pasando. Para que, más allá de la diversión, porque el western es un género muy popular y en su momento era recontra popular como lo es ahora o como dejará de serlo el cine de superhéroes, que lo veía toda la familia. Y acá es como que Peckinpah te está diciendo, bueno, muchachos, paremos un poco el carro, un poco. Y el detalle que te iba a comentar, Edu, es que Peckinpah es un director que se encarga, hizo otros dos o tres westerns crepusculares también. Hizo Pat Garrett y Billy the Kid con Bob Dylan. Hizo la balada, a ver si me sale bien disculpen mi inglés, la balada de Cable Hawk. Sí. Y una que yo quiero recomendarles, que labura Charles Heston, que a mí me encantó, pero me encantó, está situada al final de la Guerra de Secesión. Y ya cuando las películas comienzan a ser adaptadas a la Guerra de Secesión, son también nombradas western crepusculares, Ah, que es el mira. Mayor Dandy, de 1965. Una muy buena película.
Para Mayor Dandy, entonces de Sam Peckinpah también. Sí. Yo te tiro otra, que es la que pude ver de westerns, como recalco, Leo es acá el chico western, que siempre él nos deleita tanto en los comentarios como en las charlas de todo este tema de la importancia de la gloria del western. La peli de Peckinpah creo que es del 62, Ride the High Country. Es una de esas películas también que me parece pueden calificar tranquilamente en el top 100 de los western. Porque aquí vemos también en Ride the High Country a dos hombres que están al borde del retiro, deben llevar una carga, pero que se van humanizando cada vez más a lo largo del trayecto, incluso con la escena del casamiento de una joven que ellos deben llevar también. O sea, no es solamente que transportan valores, sino transportan también a una mujer con la que también tienen un vínculo importante de padre. Y esa película llegaste a ver, Leo, Pistoleros al Amanecer. Mira, justo estaba tratando de chequear eso, porque viste que a veces los nombres, últimamente está Sí. pasando eso que los nombres los van cambiando. Me pasó el otro día con una de Coppola, que yo la tenía, de Rainmaker las tenía como El poder de la justicia y ahora se lo cambiaron, IMDb se lo cambió. Así que estaba justo con eso. ¿Vos estás ahí también? No, no, yo tengo identificada la película. Es un gran western. Yo no sé si la viste por ahí, Leo. Para esto es una fiesta, ¿no? ¿Sabes qué? De High Country, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya me la tengo que anotar. Sí, claro, con razón cuando la estabas nombrando yo la estaba como buscando y decía, y fíjate, como bien te decía, cuando la busqué, también la titulan como Pistoleros al atardecer. O sea, fíjate cómo van cambiando los nombres. O al Eso atardecer o al amanecer. Eso es lo que no me acordaba, si era al atardecer o al amanecer. mirá vos, mirá vos. No, 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 ya lo tengo que anotar. Ojo, no, igual, si la hubiera visto me hubiera acordado. Dos viejos amigos. No, si la hubiera visto, no, ya no, no, ya la agendo. Y podés creer que esa película yo la conseguí acá en un videoclub. Fue en mi época donde yo estaba leyendo mucho de cine, mucho, mucho, mucho. Ya con esta página que siempre estuve promoviendo, que se llama allmovie.com, que por cierto es una página que ya está casi desaparecida, lastimosamente, sigo muy triste con eso. Y leyendo otras pelis de Sam Peckinpah me había topado con Ride the High Country y bueno, un día de esos pispeando por ahí en el videoclub, la encuentro. Y te estoy diciendo que la pandilla salvaje nunca la vi acá en Paraguay, jamás. Pues, sin embargo, esta sí, porque varios estudios alrededor del 2006-2007 más o menos como que empezaron a relanzar varias películas, varios DVDs, el mismo creo que Breakfast Club, por ejemplo, de la célebre peli de John Hughes, también se había relanzado creo en 2011 un DVD con una muy linda calidad de imagen. Entonces, estas reediciones le hicieron muy bien a varias películas y bueno, me encontré con Ride the High Country que la vi después de La Pandilla Salvaje. Y me impresionó el grado de humanidad de estos personajes. Y me quedé, viste, a veces me pasa eso que digo, che, ¿cómo esta peli no la vi? Y fíjate que también la estaba chequeando, como bien vos decías, que esa es una película que él empieza a meterse con el western crepuscular, y también se titula como Duelo en la Alta Sierra. O Ajá, sea, ahí está, es fíjate, otro. fíjate el quilombo. Por eso también está pasando ahora que es como que, viste, muchos ya ahora las películas las están nombrando en su idioma, con su idioma original y ya está. Sino como que directamente se arma una ensalada de títulos que le van agregando, ¿no? Cuando las quieren este, como, traducir. Pero sí, acá directamente el hombre es, es lo peor que hay.
Creo que si me pongo a pensar, salvo ellos, a lo último que se redimen con el personaje de Ángel y también un poco con el pueblo de donde viene Ángel, ¿no? Hasta podríamos decir que es un poco pienso, ¿no? El director Peckinpah queriendo también devolverle algo a México, ¿no? Porque recordemos que tanto Texas era parte de México y eso Sí, Estados Unidos se lo apropia. Y, y hay una temática muy buena al final del western. Acá Peckinpah directamente abraza a los mexicanos, pero también en los otros westerns fordianos también se comienza a abrazar también al pueblo indígena, ¿no? Que fue tan masacrado también en el famoso lejano oeste. Y eso es otro punto importante también que tienen este tipo de westerns, que no son tan tradicionales. Y vos me estabas comentando también el tema de los reestrenos. Esta película tuvo su reestreno en cines cuando el cine cumplió 100 años, Edu. 1995, mira, mira, en mira, Estados mira. Unidos sí, la volvieron a reestrenar. Y lo loco es que es una película que no fue un éxito. O sea, tuvo un presupuesto de 6 millones y terminó recaudando 11. Mirá qué buen ojo que tenés cuando reiteraste varias veces el tema de presten la atención a la película con el tema de los diálogos. La película estuvo nominada a Mejor Guión y a Banda Sonora. No ganó, pero estuvo nominada cuando los Oscar eran los Oscar. Aunque siempre hubo polémicas, ¿no? Pero bueno, Era la fiesta del cine. era la fiesta del cine. Eh, y lo loco también es que es una peli que figura del año del 69, pero en muchos lugares como acá, en este caso en Argentina y me imagino también que en Paraguay y en otros países, se estrenó en los 70. O sea, como, porque uno capaz dice, bueno, no pasa nada, pero ojo que ya en 1970 ya se respiraba otra cosa. Ya en Italia teníamos otro tipo de cine, ¿no? El cine que era más de izquierda, más revolucionario. O sea, los movimientos ya iban cambiando. Así es, Leo. Realmente, pelis como Django, por ejemplo, de Sergio Corbucci, que son también películas hermanas, sí o sí, de la pandilla salvaje, que tiene ese ambiente de suciedad, bueno, un ambiente malsano, porque los westerns más tradicionales, digamos que como que te hacen respirar el paisaje, tendés el calor, bueno, hay las bebidas y todo, pero no hay fealdad, me parece. Sí, obviamente se respira el tema de quién es malo, todos esos sentimientos que exudan los personajes, pero no hay como una fealdad incluso no hay galanes en este tipo de películas de estos westerns crepusculares, ya el galán es como que ya no está. Estoy viendo al personaje de Sykes, creo que se llama Sykes, el viejo que es como el asistente de producción de la pandilla salvaje, que es un personaje Sí, notable, el que es que muy tiene bueno. que tiene una risa tan especial. Y bueno, es un cine que es cierto, habla del retiro, pero también nos hace ver el otro lado del western, me parece, que es para mí, a mí me gustan más este tipo de westerns, esta clase de historias en donde hay más fealdad, más antiheroísmo, más excesos incluso. Yo creo que tal vez porque fue lo primero que consumí en western también, pero sinceramente me quedo un poco más con este estilo que es mucho más frontal, más sucio, como estábamos hablando. Y esa escena en donde ellos pillan la cagada que se mandaron, fíjate, o por ahí sí, obviamente creo que la tenés más fresca que yo, que ahí cuando vos estabas hablando del flashback, ambos personajes están haciendo al mismo tiempo el flashback. Ese es un truco de montaje muy interesante, como que ambos, tanto Pike como su ex compinche, Compañero. Dick Thornton,
ellos mismos se están acordando, parece, de la misma cosa. El flashback va Sí, de izquierda a derecha. bueno, en los medios especializados en su momento les pareció que era un western completamente revolucionario, o sea, hablando de western norteamericanos. Pensemos que ya en esa época, en la década del 60, ya el western también estaba pasando, era como que estaba pasando también un poco de moda y se estaba mudando a la televisión. El western también tenía en su momento de esplendor era un western filmado entre comillas, en estudios, en el sentido de que tenían ellos armados el famoso condado, ¿no? Ya tenían capaz armado un condado Las ciudades en western, algún... creo que se le decía algo así también, como una ciudad western dentro del estudio, algo así. Claro, efectivamente. Y yo me acuerdo que cuando nosotros nos conocimos en Instagram, este, que empezamos también a hablar de los westerns, porque había un western este, interpretado por nuestro querido Henry Fonda, eh, había dos películas en las que habían filmado en el mismo lugar. Entonces vos podías notar la similitud. Por más que eran dos historias que no tenían nada que ver, estaban filmados en el mismo lugar, en el mismo set de locación. Y, y yo creo que me parece que eso es lo que tiene también de bueno la pandilla salvaje de Wild Ranch, que es, es irse ya a otro lugar, ¿no? Y vos bien lo decías, el tema de los escenarios que son escenarios feos, tristes, ¿no? Sucios, como de una época que ya fue. Y yo creo que dialoga mucho con el Spaghetti Western. Vos nombraste Django, muy bien dicho. Y los Spaghetti Western, yo hace poquito vi vi un documental sobre Sergio Corbucci, que solamente se enfocaba en los Spaghetti Western que hizo. Y el tipo en todos los lugares quería el barro. O sea, quería demostrar un poco eso, ¿no? El western crepuscular, como antes ya había nombrado, se sitúa luego de la Guerra de Secesión. Entonces tenemos muchos, el norte contra el sur de Estados Unidos, y el sur fue el gran perdedor. Y muchos de estos soldados quedaron sin rumbo, se terminaron transformando en forajidos o en samuráis, ¿no? Que podrían ser cazarrecompensas. Sí. Y, y eso creo que también es algo que puede ser muy atrayente capaz para el nuevo espectador, ¿no? Porque el público se va renovando y los nuevos espectadores de cine creo que capaz se pueden sentir más llamados en lo visual a este tipo de westerns. Yo voy a tirar otra cosa. Vos estás hablando de un contexto, de una población que perdió, que fue derrotada. Que, por ejemplo, hay una película también ahora que me haces acordar, que es la de Guy Ritchie, Wrath of Man, la peli con Jason Statham, la remake de Le Corbusier, que es una peli francesa. No, no sé el nombre castellano de Wrath of Man, La ira del hombre, no me acuerdo si es la traducción fiel 100%. Pero hay una escena que me hizo acordar mucho a la pandilla salvaje en esa película, y que es de que todo ese aparato que nosotros vimos que impacta en la vida del personaje de Statham, son también soldados retirados. Y es una escena muy larga, una escena fácil de 6 minutos, en donde dicen, ya extraño las misiones, ya extraño, estoy aburrido, necesito acción, necesito movimiento, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer ahora? Ya estoy cansado. Es un diálogo súper oscuro, por supuesto, porque habla de unos criminales que están buscando recreación, prácticamente diversión, como estábamos hablando. Y hay eso también en la pandilla salvaje en este caso es del último golpe de eso de que ya... esto era como lo de la peli de Statham, era como que estaban buscando nuevas aventuras. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que la peli habla de un ejército derrotado, de un ejército que tiene hombres derrotados
Y que justamente eso se iba a ver reflejado después en todo el cine post-Vietnam, que vos decías también, Mm. que va a ser una serie de resultados bélicos que va a impactar en la sociedad. Sí, 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 como bien decías, pensá que los tipos, nuestro grupo, nuestra pandilla, como los cazarrecompensas, inclusive todo el ejército de Mapache, luego de las matanzas que hacen o de los atracos, necesitan sí o sí consumir alcohol, o sea, no consumir, sino bañarse en alcohol, bañarse en la bebida, bañarse, Ensuciarse. estar, ensuciarse con las mujeres, o sea, hay una escena en la que justamente los hermanos de nuestra pandilla salvaje eh, transitan en un viñedo y que dicen, sí, esto es lo que nos dejaron los españoles y comienzan a disparar uno de los barriles y los barriles y termina siendo como una especie de lluvia de alcohol, Sí, ¿no? Y cierto, ellos se están cierto. abrazando y danzando con las mujeres. Y creo que eso, bien vos lo dijiste con la peli Jason Statham, que la tengo que ver y que también recomiendo que vayan a Cinema Dreamers en Instagram, pues yo me acuerdo que escribiste una linda reseña sobre la película, y que marca un poco eso también, ¿no? Porque son solamente, ¿cómo podría decirlo? Son el acompañamiento del arma, ¿no? El acompañamiento del rifle y de la pistola. O sea, son personas, lamentablemente, un poco como, volviendo a nuestro presente, un poco como esta chica Anora, ¿no? Son gente que solamente sirve para eso. Sin eso no tienen. Viste que al final pasa eso en The Wild Bunch, que es como que dicen, bueno, nosotros ya estamos, o sea, vos fíjate que ellos se tuvieron que ir del primer atraco, se tienen que ir a la frontera de México porque los están persiguiendo y ya están cansados. Y al final pasa que dicen, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a lo de a donde está Comanche o seguimos escapándonos Mapache. si nos están persiguiendo? Ahí está, Mapache, uno Todo ya bien, todo bien. tiene mucha información. Pero pasa eso, que los tipos llega un momento que dicen, nuestra vida es solamente disparar tiros, es violencia, o sea, se mueven en un mundo violento y nada más. Porque el protagonista, Pike, en un momento piensa, porque recuerda el antiguo amor que tuvo y piensa como, bueno, formaré una familia, algo. Y después no pasa eso. O sea, son tipos que no lo pueden hacer. Y Y mira esto. párrafo aparte, Sí, 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 sí. Una cosita. Ya nadie los espera, nadie los está esperando al otro lado del río o algo así. es tremendo, Edu. Inclusive Ángel, fíjate que Ángel cuando llega a su pueblo, un pueblo que lo saquearon, y le afanaron a la novia. O sea, que él se pone ahí loco, ¿no? Que después es una escena sumamente trágica cuando Ángel se reencuentra, ¿no? Con ese antiguo amor y no tienen a nadie. Bueno, eso es algo también que tiene mucho el western y también ahora de paso aprovechamos y recomendamos todos los western que hizo Clint Eastwood, ¿no? A partir Claro. de los 70. O sea, eh, son, es un pasaje bastante violento, es un pasaje bastante prehistórico, pero prehistórico en el nivel de códigos morales y civiles. Este, directamente no, todavía no estaba implantada la sociedad, como muy bien lo muestra quien mató a Liberty Balance, ¿no? En Un tiro en la noche, que aparece el personaje de James Stewart, que es el abogado, que quiere implementar las leyes en el western y que se le cagan de la risa al principio. Y que es el vaquero John Wayne el que tiene que sacrificarse para que después se empiece a implementar la justicia, el orden. Si no es como la ley del más fuerte, que por eso es tan atrayente el western también, ¿no? Porque también tiene eso, ¿no? La ley del más fuerte. Esa palabra justicia que vos utilizaste no existe como institución en el western. Es lo que venga, lo que salga, el que
Dispare primero, gana, fácil. Ahí no hay nada de, no, no se puede hacer esto, si haces esto, cuidado que te puede pasar algo, bla, bla, bla. Vamos, vamos y disparemos, básicamente. No está, y nos estamos olvidando de algo magistral, que fue algo que marcó el western también, y el spaghetti western, que eran los duelos. Bueno, hay una hermosa película que se llama Duelos al Sol, Duelo al Sol, digo, que me parece que es de George Cukor, me parece, o de Kim Vidor, me parece. Discúlpenme, pero los Bueno, duelos. el nombre está. Ya con decir bien el nombre ya nos guiamos después. Pero Se sí, debatían a duelo los tipos. Era así, Edu. O sea, sí, y bueno, y nombrar y homenajear ahora que se nos fue nuestro querido Gene Hackman, tenemos Rápida y Mortal de Sam Raimi, que es un peliculón con Sharon Stone y justamente Leonardo DiCaprio, Russell Crowe y Gene Hackman, eh, que es directamente una película en la que en un pueblito se festeja como si nosotros festejáramos ahora el Festival de Cine, el Festival de los Duelos. wow, espectáculo. Una Obvio, para nosotros, como vos dijiste, un espectáculo. Pero es tremendo, amigo, eso. Sí, sí, y hay mucho de una naturaleza humana que se descubre con el western, que por algo también el western es un género que pasados los años sigue ofreciendo páginas a los espectadores que fascina, fascina a los espectadores. Yendo, Leo, a otra cuestión, y la pandilla salvaje tiene, Leo, algo importantísimo, el montaje. Sí, 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 el montaje, como bien vos lo habías remarcado, en lo que va del programa, los medios especializados, fue lo que más les atrajo el montaje. Lo catalogaban como un montaje virtuoso, atrayente y a la vez decían adrenalínico, de adrenalina. Y eso lo vemos y hay muchos momentos que es verdad, hay tiroteos, mismo cuando hay una emboscada a ellos en medio de unas montañas preciosas, ¿no? Que los están rodeando, disparan a uno de los soldados de Mapache y vos ves mediante el plano cómo le dispara uno, cómo le dispara el otro, cómo va cayendo en el plano general el soldado caído. Y Sí, eso es algo, y mismo acordate, Edu, en la otra de las grandes secuencias de acción, cuando nuestra querida pandilla salvaje efectúa el robo, el robo al cargamento en el tren de las municiones y de los rifles, cómo van cayendo los, los otros vaqueros, los otros soldados que estaban haciendo la guardia, cuando explota también el puente, los caballos, es todo como muy rápido, y aparte es como un montaje que además de ser virtuoso también es detallista. Creo que es detallista también. Es como si te dijeran, bueno, estamos en un plano general, cortamos rápidamente y vemos un plano de detalle de lo que está sucediendo y corte rápido a otro plano general y así. Y eso es algo que también el western clásico no tenía tanto. eso es lo que quería realmente tocar, Leo, de que estamos ante un cambio de era totalmente con la pandilla salvaje y no estamos hablando solo en el western, sino en el cine. Porque el western en su concepción general es como una contemplación del vaquero, una contemplación de ese movimiento que tiene en el paisaje, a ver, ese detenimiento también ante su rostro, ante cómo le impacta el sol. Pero acá el nivel de western que nosotros respiramos es, como decía, algo sucio, pero también algo más, más frenético, ¿no? Es como que ya hay más gente involucrada, hay más batalla, una pandilla versus un ejército, un ejército que encima se estaba armando con cosas modernas, mientras nuestros antihéroes, nuestros protagonistas están con pistolas. Sí, 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 sí. Bueno, la llegada de la ametralladora.
O Mm. sea, ahí ya tenemos la ametralladora, es una de las armas más rápidas, ¿no? Porque tipo, si la pistola dispara 6 balas, ¿no? El tambor, la ametralladora directamente te puede disparar ¿cuántos tiros al instante? No sé, 30 ¿Cuántos balas. vaqueros por segundo tiene? Fíjate cuando Mapache quiere probar la ametralladora que los alemanes, porque también ahí te muestran eso, ¿no? Que están metidos unos, eh, son soldados, no, son como comandantes, generales, son como Sí, unos generales que, hay un comandante que es como el asesor, el técnico extranjero que traen los mexicanos. claro, que le dice, no, eso lo tenés que poner en el trípode. Y Mapache agarra y hace casi, sí, con la ametralladora 360 grados y empieza a disparar y directamente se carga a todos. Y bueno, y justamente después Pike, que eso es hermoso, eso también me gusta mucho ese detalle que lo redime el personaje. Pike a lo último termina cayendo disparando con la ametralladora y ahí es donde el ex compinche y cazarrecompensas que lo estaba buscando se da cuenta que el tipo dentro de todo murió con honor. O sea, se da cuenta que el tipo que fue uno de los partícipes que se cargó a todo el ejército de Mapache. El que puso el pecho a las Y balas, como se dice. efectivamente. Y bueno, yo creo que ya es una característica mía, pero lo voy a decir eh, porque yo creo que ese detalle de la ametralladora en The Expendable, la primera, dirigida por Sylvester Stallone y actuada por Sylvester Stallone, en la que justamente yo siempre soy muy fanático del cine de acción. Y yo sé, por eso sé que pensaste en mí cuando quisiste hablar sobre esta excelente película como La Pandilla Salvaje, o mismo cuando hablamos de Hong Kong Godfather, que si pueden los espectadores vayan a escuchar ese gran podcast que comandó Edu y me invitó a mí y me hizo descubrir ese peliculón de acción de los 80, cumplió años redonditos. Ahí yo hablé del cine de acción, como me gusta muchas veces tocar el tema. Acá hay algo que hablábamos de la violencia que había y tenemos algo fundamental que es la ametralladora que yo te decía, es esa cosa tan especial que nuestro protagonista Pike queda su última acción es disparar con la ametralladora para darle a todos los soldados de Mapache y así nos damos cuenta de ese punto de redención que lo ve su ex compinche y cazarrecompensas, este, que ve que bueno, que el tipo dio la vida y la ametralladora a mí me disparó mucho y yo creo que un poco la película, creo que Stallone en The Expendable del 2010 es un homenaje a los héroes del cine de acción de los 80 y yo remarco eso, que en los 80 y en los 70 con Dirty Harry el vaquero pasa a ser el policía urbano de la ciudad y luego ya ahí el western deja de estar como género primordial de acción para pasar a la acción urbana en The Expendables del 2010, dirigida por Sylvester Stallone y actuada por Sylvester Stallone y escrita por Sylvester Stallone y producida por Sylvester Stallone, tenemos que es un grupo de mercenarios que hace el laburo sucio para el gobierno de los Estados Unidos, que es infiltrarse en América Latina para derrocar a un dictador y tiene similitud con The Wild Bunch en el sentido de que es un grupo que a lo último se redime. The Wild Bunch pelea contra una especie de dictador también, porque el tipo saquea, va a ir de pueblo en pueblo saqueando y queriendo tener esa disputa con Pancho Villa, ¿no? Y la ametralladora es un punto fundamental porque en The Expendable tenemos también un momento con la ametralladora y tenemos también ese momento final donde este grupo comandado por Stallone y las viejas glorias y nuevas glorias como Jason Statham deciden decir, bueno, vamos a pelear contra un ejército, estamos hasta las manos, o sea, no vamos a disfrutar del motín, ya está,
como pasa también en The Wild Bunch, y es, listo, vamos acá a disparar tiros y disfrutar de este momento, ¿no? Porque tanto en The Wild Bunch, eh, acordate que tipo, los tipos tienen como su última noche, su última momento Su última de función. disfrute, su última función, y fíjate, se ponen contentos, dicen, ¿por qué no? Porque ellos están viendo ellos lo que hace Mapache y lo que le hicieron a su amigo Ángel. Y los tipos dicen, dale, agarran los rifles, agarran las pistolas y empiezan a caminar tranquilos, cuatro tipos contra todo el ejército de Mapache, a disparar. Un desfile, hacen un desfile hacia la última función. Algo que me parece que Sam Peckinpah dejó como ícono, como imagen icónica, así como cuando Vito Corleone está sentado, como, no sé, Sí, el rostro de Clint Eastwood con el sombrero. Eso es algo también que se extraña muchísimo de lo que es el cine ahora actualmente, que ya no hay, que justo la otra vez había puesto en mi story, y no estoy diciéndolo en un término viejazo, de viejardo, que ya extraña épocas pasadas, sino que es así, el cine debe de tener, o por lo menos varias películas, sobre todo si te vendes como una película grande, debes de tener una imagen icónica, que vos veas el fotograma y digas, che, esta es la imagen insignia, el fotograma insignia de una película, y hay cientos de ejemplos que existen. La famosa mirada, ¿viste? De Marty McFly con el Doc mirando para atrás, que es como sí, icónica. icónica. Y The Wild Bunch hace lo mismo con esa caminata que estabas mencionando, de ese desfile hacia la última función, que es para mí fascinante, que después muchas y muchas y muchas películas copiaron eso, como que, sí, bueno, vamos a la batalla, qué sé yo, y se arman, y obviamente con mucho más chiche, mucha más música, más montaje y todo eso. Sí, más dramatismo, porque Más acá es dramático. directamente se balean, es una oda a la violencia hermosa, pero no está la música como para ensalzar la situación. Pero es muy lindo, otra vez, vos lo estuviste remarcando en este episodio, el diálogo. Y fíjate que en el último momento, los dos grandes amigos, que no me acuerdo el nombre del personaje de Ernest Boragin, le dice Pike, Pike, ¿no? Y los dos amigos caen, ¿no? Baleados ahí justo con la ametralladora y es hermoso, porque a lo último también hay diálogo. Como también es hermosa el último, la última charla que tiene eh, el cazarrecompensas, el líder y ex compinche de Pike, con el personaje que vos también describiste, que es el asistente de producción de la pandilla, con el viejito, en el Sykes. que... Sykes es Sykes es el barbudo, y el Sí, compinche anterior, digamos, es Dick Thornton. Dick que viste que Thornton, ahí, Dick Thornton es el que labura para ¿cómo te iba a decir? Para el ferrocarril. y ahí, ahí eso es muy hermoso, como bueno, ¿qué vas a hacer? No, me quedo acá, pero mira que esto se va a poner feo ahora, y hay lugar para uno más. Esas cosas que vos decís, ¿no? Y se terminan ellos yéndose, ¿no? Hacia el horizonte, la cámara se va elevando, para terminar con el paisaje, ellos se van yendo. Vemos ahí, como vos bien decías, el montaje, un montaje en donde por medio de flashback recordamos a los personajes en esa escena donde la pandilla se divierte y se ríe y se van superponiendo se van superponiendo los planos, esos fundidos encadenados, para luego también finalizar con otro flashback al momento en el que la pandilla había estado en el pueblo de Ángel, que se iba despidiendo con todos los habitantes que le iban cantando una canción, casi también como de despedida, ¿no? Podríamos decir, Se están, porque los saludó. voy a hacer un chiste feo. Se están yendo al cielo. Algo así puede Sí, ser. sí, sí, sí.
Claro, o sea, porque se redimen. Está bueno lo que decís, porque se redimen. O sea, tipos que se metieron la mano en el barro, en la suciedad. eh, Hasta vos vas viendo, porque está el plano del lugar, o sea, el cielo, como bien vos decís, y también la imagen se va, y una imagen más chiquitita de ellos cuatro cuando iban, de ellos cinco cuando iban con los caballos despidiéndose Sí, porque ahí del, como están yendo, no digo, no quiero ser exagerado, pero es como que se están yendo, viste, a otra dimensión. Se ve ahí como un brillo, como que ellos están yendo sí, y van a desaparecer. Algo así. el western Sí, se sí. está yendo el western, hacia el Y horizonte. así es, así es. Una locura realmente de películas que, como estábamos diciendo al comienzo, trascendió continentes. Sí, ¿Por qué? Porque eso llevó a Hong Kong. También se convierte el western como en un género de acción también, Leo, podríamos decir, con La Pandilla Salvaje, porque creo que sí. a pesar de que Veracruz, como recalqué, tenía esa espectacularidad, yo creo que a partir de ahí es como que también el western ya tenía batallas más grandes. Era como que supieron aprovechar este éxito de La Pandilla Salvaje como para hacer cosas más espectaculares con el western. Acordate que Leone hace la trilogía del dólar marcado y la última, o sea, las dos primeras son pelis más chicas, pero la última, que es el bueno, el malo y el feo, el Leone se mete en la guerra de secesión también. O sea, los protagonistas están metidos en el medio de esa gran batalla que vos ves que es espectacular, en la que tienen que explotar un puente y ahí vos te vas, como bien vos decís, o sea, ahí el western se abraza con el cine bélico y empieza a confeccionar el cine de acción que se va a venir también. El western es lo más grande que hay, o sea, fue uno de los primeros géneros eh, construido por el cine, con su propio lenguaje, y sigue estando, por más que alguno me diga, che, el nuevo western de Kevin Costner fue un fracaso. Sí, pero sigue estando. Y capaz Kevin Conner puede ser que consiga financiación para hacer la segunda parte y la tercera, o mejor dicho, el segundo capítulo y el tercer capítulo, que son películas cada una de 2 horas, 3 horas. Como tomos gordos de enciclopedia, cada película, Cl- como, qué sé yo, 2000 páginas. Claro, mismo Clint Eastwood, está bien, él nos regaló ahora Juror 2, que la recomendamos fervientemente. Su anterior película, Cry Macho, también, o sea, el western todo el tiempo, el western no se termina muriendo. Viste que muchos dicen, el western ya murió. No, no, viste que muchos dicen, este es el último clavo en el ataúd. Viste que siempre que sale una película viste, Sí, ha pasado con la peli mismo de Viggo Mortensen, que creo que la había dirigido nuestro amigo Ed Harris. Viste que muchas veces pasa eso, o mismo cuando Open Range, que es un western espectacular de Kevin Conner del 2005, que cuando no funcionan las películas, no, este es el último clavo. No, amigos, siguen claro, filmando la gente. claro, claro. ¿Y, y qué te parece, Leo? Decís que la pandilla salvaje, ¿cuál es su mayor influencia? Ojo que también el otro director, que me parece que se tomó la botella entera de la bebida de la pandilla salvaje, es Quentin Tarantino, obviamente. Cuando yo hablaba un poco de lo que le estaba pasando al western en esa década, eh, Quentin en el 2019 hace una de sus mejores películas, que es Once Upon a Time in Hollywood, en la que él específicamente es una carta de amor al western también. Por más que me digan que está Django, Sin Cadenas o mismo Los Ocho Más Odiados, pero yo creo que ahí es una carta de amor. Y es muy loco lo que me decís, porque está un poco ligado a Tarantino, que Perros de la Calle, uno de los productores que le dio el pie a Tarantino para poder financiarle la película y todo, viene un poco también de la década del 70, este, y un poco de la década del 70. Él muchas veces habló de la película de Sam Peckinpah, Tráigame en la cabeza de Alfredo García. Sí,
que labura Warren Oates. Hay también ahí un traspaso generacional, si se quiere, como que todo está ligado. Porque mira, obviamente para la cultura popular en general, el término tarantiniano es mucho más fuerte que hablar de una peli de Sam Peckinpah, por supuesto, por obvias razones. Pero para mí la escena Tarantino, Dios mío, la parte donde le matan a Ángel mata a su novia, déjate de joder, ese tipo de escenas, por ejemplo. Eso es Estoy tremendo. seguro que Quentin Tarantino la tiene siempre en la cabeza porque es una escena de humor negro, involucra un asesinato, con una ronda de hombres ahí pasándola bien. Después le dice, no, pará, la mató porque era su novia. Ah, bueno, sigue la fiesta entonces. Bla. Ese tipo Y el, de y el drama, actitudes es que el dramatismo es tremendo porque la novia de Ángel se ríe, pero se ríe de una manera triste. O sea, de que viven en una sociedad en la que no se puede. O sea, ella lo estaba esperando a él, a Ángel. Y ella se va con Mapache, se va entre comillas, ¿no? La raptan. Y a ella no le queda otra que seguir, porque si no daba el ok, le iban a matar. Y eso es un poco lo que se vivía en esa época. que, Creo que que la peor. sí, que mira, hace un especial énfasis también Peckinpah. Yo te estaba diciendo el tema de Tarantino como que es un humor muy oscuro, que creo que en la película se respira bastante eso, ese humor tan nihilista, tan desfachatado que Tarantino para mí no digo que copió, pero que bebió muchísimo de la copa de La Pandilla Salvaje. Y Edu, disculpa que Sí, te diga esto. sí, El final de Perro de la Calle. Todo lo también, último de Perro de la Calle, o sea, el nivel de los tiros, la sangre a mí, reviendo de World Bench, sí. me acordó a eso también. Y es como te estaba diciendo, un traspaso que mencionaste esa palabra, porque la pandilla salvaje va a Hong Kong con todas las pelis de John Woo, de Ringo Lam, mismo Wan Lun Wei que estábamos diciendo también en Hong Kong Fire. Bueno, después Tarantino bebe de la pandilla salvaje, dentro de lo que es ese humor tan feo, esos diálogos tan filosos, y bebe del cine de Hong Kong toda esa espectacularidad en los duelos finales que son ya de a 8 de a 10 10 contra 20 Sí. que bueno, toda esa espectacularidad violenta que utilizó después Tarantino y que bueno, de esta manera vamos a ir cerrando un poquito porque realmente es una peli que da para muchas cosas. ¿Y cuál es el mensaje final que podrías dar de Wild Bunch, Leo, de por qué esta película es valiosa para vos? Para mí algo muy importante que tiene la película es que hace que la bandera del western siga estando, porque capaz para una nueva audiencia, capaz mostrar una película más clásica, puede ser que no sea llamativa, y creo que esta película lo que tiene, y vos lo remarcaste, los diálogos, el montaje, la violencia, eh, dónde se mueve, ¿no? Porque la película es sucia, se mueve en un entorno en donde el bien no está. Yo no lo veo el bien acá. Sí, obvio que a lo último los personajes más o menos se redimen, pero ¿a qué costo, no? Porque ya llegan a un momento donde Mapache estuvo saqueando pueblos, y yo creo que lo que tiene de valiente de Wild Bunch es la duración, 2 horas 24, y que 2 horas 24 en estos tiempos tan habituales, la película se mantenga. Y, y es una manera también de conocer al director, pues después el director también hizo otra película de Getaway, muy buena, La Huida le pusieron acá, del 72 con Steve McQueen, en la que, bueno, la violencia y la acción es urbana, y es una manera también de conocer a este gran director.
que era sumamente virtuoso y decía algo. Y la bandera del western, creo yo, por más que sea un western crepuscular, es una manera de acercarse a este género que dio inicio al cine, que justamente ahora en el 2025 está cumpliendo otro aniversario redondo. Che, Leo, ¿cuándo era el día del cine? Nunca me acuerdo de la fecha. No sé si la tenés por ahí presente. Y mira, yo me la quería. Y mira, los Lumière, mira, tiene que ser. Espera que. Ahí está, 28 de diciembre de 1895 se lo Ah, bueno. considera. Cuando los Lumière proyectaron por primera vez en París sus cortos, sus películas. Bueno, que Wild Bunch tiene como, esto ya para ir cerrando a poquito, como valor, es el tema del montaje que estábamos hablando. Yo creo que ya por eso la película fácil se puede erigir como uno de los grandes títulos de la historia del cine. Y que, bueno, ofrece una mirada de cómo se podía vivir el cine, que el cine es velocidad también, que la velocidad es importante, obviamente no para todos los tipos de escena, pero que ese frenetismo es algo que requiere también una película muchas veces y que se utilizó hasta el hartazgo, tanto bien y mal, este tipo de montaje tan frenético, con fácil 8 cámaras, creo yo, 7 cámaras, no sé, no sabría decirte. Pero bueno, da a entender más o menos que esa cantidad de cámaras se habrán utilizado. Y bueno, también el manejo del sonido, algo muy importante, también esos cañonazos que vivimos y percibimos en la película son también muy, muy poderosos. Y te iba a remarcar una última cosita respecto a los zooms que tiene la película. Por ejemplo, que estabas diciendo en la escena donde Teresa, la exnovia de Ángel, se le ríe, pero la cámara siempre le da un momento más al rostro. Tenés Y ahí razón. es, y ahí es donde nosotros entendemos lo que vos decís. Es como una risa, una carcajada de tristeza, es como de miseria que sentimos de la chica, esta Teresa. Y es ahí donde también Peckinpah pone el ojo, que el rostro es muy importante, siempre va a ser importante. Y para cerrar, digo también ese respeto a la cultura mexicana, me gustó mucho que cómo representa a México como un país siempre en lucha, siempre con gente muy sufrida. Jamás en mi vida escuché un solo mal comentario sobre esa representación de México, sino siempre Peckinpah tuvo una cercanía a esa cultura que me parece que en todas sus películas la representó con mucho respeto y creo que también eso es viniendo de un Sí, director estadounidense que sabemos bien que ellos, la mayoría, no digo todos, no maneja absolutamente nada de lo que está fuera de su país. Y acá sí, hasta ahí diálogos en castellano, bueno, es un mundo maravilloso que tiene Wild Bunch, a pesar de lo que es la película, claro, sí. esa tonalidad oscura, sucia, pero que termina siendo una película inolvidable. Y te remarco esto que bien dijiste, la cultura mexicana. Ahí es donde Peckinpah rescata eso, ¿no? Ellos tienen la tradición, tienen justamente el Día de los Muertos, son muy católicos. El respeto por la persona fallecida. Porque nosotros en la película se mueve todo el tiempo en un virtuosismo, en una salsa violenta de muertes, muertes, y fíjate que los únicos que tienen respeto por el que fallece, por el que es asesinado, es justamente la comunidad mexicana. Ahí es donde vemos que se le hace la despedida al que no está. Y después vos remarcaste muy bien lo del Zoom y me hiciste acordar. Y claro, lo que tiene la película también es algo que va a ser una marca en el western crepuscular, que es el Zoom. El, el Zoom es algo que empieza a aparecer en el western crepuscular y en el Spaghetti Western, y acá Peckinpah lo utiliza de una manera bellísima. Sí, sí, viste que es como que hay planos muy pulcros y de repente cuando se va a ir al rostro, él mete zoom, un zoom que parece arbitrario, así.
de onda, pero son muy puntuales. Es una cucharada de plano muy interesante que mete Peckinpah siempre en esos momentos. Y Tarantino, como bien dijiste, también lo agarra. ¿Y cuántas cosas agarra? Muchas, muchas, Che, realmente. Así que Leo, muchísimas gracias por compartir nuevamente un episodio que ya podemos decir que estamos haciendo episodios celebrando todas nuestras películas favoritas o películas que nos encantan y que por supuesto es para que también los nuevos espectadores se acerquen a estos títulos que hacemos con mucho respeto, con mucho cariño al director, a todos los que estuvieron involucrados en estas cintas. Te agradezco un montón por haber estado acá, por tomarte el tiempo, ver la peli, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. gracias a vos, amigo, por invitarme, por tenerme en cuenta, porque esta camaradería cada vez se hace más frecuente. Y aparte las pelis, me encanta eso que sos un defensor del cine clásico. Y querés hacer charlas sobre un cine que capaz, o sea, nosotros capaz para nosotros es un cine que lo podríamos nombrar un montón de veces, no hay nada, no hay drama, ¿no? Pero si te pones a pensar las nuevas generaciones, el nuevo público de ahora, capaz estas películas ni las tiene o les parece capaz muy lejanas. Y yo estaba pensando en algo muy loco, ¿no? Que creo que está pasando con las plataformas y es para pegarle un palito a las plataformas. Metele, Es como que metele. las plataformas cada vez no quieren que hayan películas más, o sea, cada vez van achicando las décadas porque es como que no quisieran que uno recuerde a los que ya no están. Estoy notando eso. Es como si capaz durante la década del 2010 las plataformas llegaban a la década del 70, bueno, ahora van a llegar hasta la década del 80. Y es como que no quieren que uno conozca la historia. Y también, en un cierto sentido, hacer que la gente no quiera indagar el pasado del cine. Y es importante indagar el pasado del cine. ¿Sabes por El qué cine no es también, Leo? solamente... ¿Sabes Dime, por qué dime. también no quieren acercarnos, no quieren acercar a la gente a las épocas pasadas? Porque Para que no despierte. son todas películas políticamente incorrectas. Edu, hoy hablamos de un clásico. A mucha gente este clásico la puede llegar a ofender y no puede llegar a comprender que se hablaba de una época, Se le de un puede llegar, contexto. le puede llegar a ofender porque ellos piensan que es ofensivo, que alguien les hace creer que es ofensivo. Vos Yo creo viste, a mí, que, no sé, no sé. bueno, a mí en un momento me preocupaba los caballos. ¿Vos viste a los caballos? O sea, o sea, bueno, por algo después en las películas ahora vemos al final de los créditos, de los títulos, dicen, viste, siempre están los derechos de los animales, que está muy bien hecho eso. Porque llegaba un momento y yo decía, che, Peckinpah, ¿en qué momento estás poniendo capaz una especie de, como diríamos, una maqueta ¿no? Porque es como, obvio, también está el tema del doble riesgo. Vemos a un tipo que se tira de una montaña. O sea, no hay un muñeco ahí. O sea, porque antes se usaba eso. Obvio que capaz, él no es que se iba a tirar de un precipicio el tipo, pero nada, capaz se lanzaba y más o menos desde una altura tenían como para agarrarlo. Y eso es lo que, y vuelvo a tu podcast y a tu sitio en Instagram, que está bueno eso que trates de rescatar un cine que capaz ahora por una cuestión también políticamente correcta, no se ve, no se mira o no se quiere hablar. Porque también está bueno dialogarlo también, ¿no? No te puede gustar, te puede parecer ofensivo, pero también hay que entender de dónde venimos también. O sea, esa peli fue hecha en 1969, pero también esa película está hablando del lejano oeste, se sitúa en el 1913 y en esa época se vivía de una manera que era terrible, pero se vivía de esa manera. Y si no vemos eso, no podemos arreglar las cosas ahora. Entonces Claro. como que necesitamos dialogar. Necesitamos esa memoria.
O sea, es borrar, Efectivamente, borrar la memoria, básicamente, lo que hacen también las plataformas claro. te pintan también una cuestión de cine tan acartonado, ese tema de las Mm. plataformas te tiene que enganchar, tiene que ser práctica la película, bien cuadradita ahí, que el espectador pueda agarrarse esto, que bueno, que termine No como al espectador molestarlo, le gusta, todas claro. cosas que, o sea, el espectador ya no tiene más que sufrir nada o cuestionarse algo. Es así todo tan formulaico y me parece que bueno, estamos luchando desde donde podemos, Leo, desde nuestros pequeños episodios, pequeños grandes episodios y eso va a seguir siendo así. La página, por lo menos de mi parte, no va a decaer siempre, no importa si es cada 2 semanas que ponga algo, 3 semanas, siempre voy a estar con los cines, con todas las épocas que son muy importantes. Esta época también tiene cosas interesantes, no hay que ser nunca así de despectivo tampoco. Pero yo creo que el aparato que maneja el cine es el problema definitivamente. Y ese aparato le pone unos tentáculos encima a los directores, a todo el sistema para que opere de esa manera y ojalá pronto, no digo que podamos volver a la normalidad, pero es difícil, porque es difícil, pero que por lo menos el cine tenga su lugar nuevamente, el lugar que se merece. Y mira, yo te digo que para mí va a pasar eso, Edu, porque yo lo estoy remarcando. El cine esta década del 2020 está atravesando una crisis muy, muy seria, pero de la crisis va a salir algo nuevo. Yo creo que está en un momento del cine muy bajo, pero bajísimo, hiper bajo. Pero también por una cuestión generacional también, o sea, de que las grandes estrellas, los grandes directores, todos están llegando ya a su ocaso totalmente y lamentablemente, y como bien vos decías, el aparato, la industria, no le está abriendo paso a los nuevos directores y yo creo que me parece, bueno, el otro día en la ceremonia de los Oscars, Sam Baker hablaba un poco también de lo que le está pasando a las salas de cine, lo que está pasando un poco con ver, ¿no? Ver películas. Y yo creo que, por suerte, yo creo que algo va a salir. Algo va a salir para mí, va a haber un recambio, va a haber un resurgir. Soy optimista. Y con eso nos despedimos, che. Con ese optimismo, con esa esperanza, con toda la buena onda de que el cine va a ser lo que era por lo menos en un buen porcentaje y que vamos a vivir todos con ese espíritu de cinéfilos o mejor dicho, viviendo el cine con lo que siempre nunca se debió haber ido, que es el disfrutar en salas de cine una buena película. Así que Leo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, amigos. Saludos a todos. Muchas gracias amigos por escucharnos. Sigan siempre la página Cinema Dreamers SL y el canal de YouTube también Cinema Dreamers SL en donde vamos a estar teniendo más entrevistas y episodios a lo largo del año.